Tras perder su trabajo después de divorciarse de su acaudalado marido, una doctora y su hija se trasladan al desierto en busca de una herencia. Pero al ver lo que les habían legado, el conductor del autobús las dejó en una parada discreta y sin nombre, lo que inmediatamente levantó sospechas. ¿Habrían llegado siquiera al lugar correcto? Mamá, ¿esta es nuestra parada? ¿Dónde está el pueblo? ¿Y por qué no vemos ninguna casa?, preguntó Sandra sorprendida. En respuesta, Jessica miró al conductor, que la ayudó a descargar las maletas del autobús. Sí, este es tu pueblo, no lo dudes ni un segundo. Llevo años haciendo esta ruta. Solo tiene que bajar por este camino de tierra y el pueblo estará allí mismo, le explicó el hombre. Jessica Peterson le agradeció su ayuda y respiró aliviada, colocando las maletas sobre el asfalto calentado por el sol. Viajar en la realidad era mucho más complicado de lo que parecía desde la comodidad de su despacho de terapeuta. Normalmente el equipaje voluminoso debería haberse guardado en el compartimento de equipajes, pero como el conductor las recogió en la carretera por falta de billetes, las maletas sirvieron de asiento a Jessica durante algún tiempo. Habían pasado unas 4 horas en la carretera, agotados y desmoralizados por lo ocurrido. Un divorcio dolorosamente amargo, el despido injusto del trabajo y la apresurada preparación del traslado. Todo ello dentro de unos plazos muy ajustados, que dejaban a Jessica con la cabeza dando vueltas. Como Sandra había dormido durante la mayor parte del viaje, Jessica permaneció despierta, vigilando su sueño. Cada vez que el autobús se golpeaba o caía en un bache, se sacudía, obligando a Jessica a agarrarse a las maletas, que le servían de asiento improvisado. Mientras tanto, las puertas del autobús dieron un sonoro portazo, tras lo cual el conductor arrancó el motor y se alejó suavemente, despidiéndose de los viajeros con una bocanada de gases de escape. Bueno, colega, vamos despacio, sugirió Jessica, observando el autobús que se alejaba. Sí, mamá, vamos. ¿Y si oscurece y me dan miedo los lobos?, dijo la niña mirando a su alrededor con aprensión. Hacía solo un par de meses, Sandra había terminado segundo de primaria, pero razonaba como una adulta. Jessica sonrió y replicó con su habitual tono juguetón: no te preocupes, cielo. Puede que haya lobos por aquí, pero aún nos queda un largo camino antes de llegar al bosque. Así que no pienses en eso, todo irá bien, te lo prometo. En los ojos de la niña aparecieron chispas de alegría. ¿De verdad? Bueno, vamos entonces. ¿Sabes si nuestra casa será grande o no mucho? Jessica se encogió de hombros insegura. Oh, si lo supiera. Conseguí esta herencia por pura casualidad. Un buen paciente se esforzó. Tomando las maletas con ambas manos, recorrió el camino de tierra indicado por el conductor. Sandra le siguió obedientemente, levantando una nube de polvo con sus pequeños pies. Como el pueblo estaba situado en una elevación, tuvieron que caminar cuesta arriba todo el tiempo. Al cabo de un par de cientos de metros, Jessica se quedó sin aliento y dejó las maletas en el suelo. Definitivamente no tengo fuerzas para esto, pensó con pesar, apenas capaz de mantenerse en pie bajo semejante carga. Mamá, ¿estás cansada? Quizá pueda llevarlos yo, preguntó Sandra con preocupación en la voz. Jessica sonrió a su hija. ¿Dónde los llevarías? Pesan más que tú. En ese momento, Jessica oyó de repente un ruido extraño detrás de ella. ¿De qué se trataba? ¿Una moto? No, no sonaba como una. El ruido era mucho más fuerte y tenía un estruendo distintivo. ¿Un coche? Dios mío, son coches, se precipitó la mente de Jessica. Su sorpresa fue palpable cuando se dio la vuelta y vio el inconfundible vehículo. ¿Taxi? ¿Todavía se llama taxi a un lugar tan remoto? Susurró. Mamá, ¿quizá venga el coche a buscarnos?, preguntó Sandra esperanzada. No, ¿quién enviaría un taxi a buscarnos aquí?, replicó Jessica. Mientras tanto, el coche, envuelto en una nube de polvo, alcanzó a los cansados viajeros. Tras recorrer unos metros, el taxista se detuvo y, abriendo la puerta del pasajero, dijo: «¿Puedo llevaros? Si lo necesitan, suban y yo cargaré las maletas». Jessica intercambió una mirada interrogativa con Sandra y decidió aceptar la oferta. Ocupó el asiento delantero, sentó a su hija en el trasero y cerró la puerta. El alto taxista se ocupó rápidamente de las maletas y las guardó en el maletero. «Bueno, ¿nos vamos?», dijo arrancando el motor.
Soy Jessica. Y esta es mi hija, Sandra, respondió tímidamente la pasajera. El taxista asintió y su llamativo coche amarillo rugió en dirección al pueblo. Para pasar el tiempo durante el trayecto, Jessica preguntó con cautela, «Seguro que tiene una llamada, ¿verdad?» El conductor sonrió. «Sí, entregando medicinas al hospital de campaña. Han montado un puesto médico en una casa cerca del pueblo y me han contratado como mensajero para recoger los medicamentos del almacén de la farmacia. Mucho más cómodo así. Sobre todo porque he hecho esta ruta varias veces». ¿O un hospital de campaña? Eso sí que es serio. No habría pensado que un pueblo como este tuviera su propio personal médico, comentó Jessica con respeto. Bueno, como no hay otros centros médicos en kilómetros a la redonda y la clínica del distrito está bastante lejos, es necesario tener transporte propio. Pero ha surgido un pequeño problema. El médico de allí, Arthur Gardner, lleva 80 años trabajando allí, pero ha caído enfermo, tiene ciática. No hay nadie más para atender a los pacientes, respondió el taxista, sin apartar los ojos de la carretera. Jessica asintió con simpatía y miró por la ventanilla. A ambos lados de la carretera se extendían vastos campos amarillos y escasas manchas de bosque, que poco a poco iban dando paso a un denso bosque. ¿A dónde tienes que ir exactamente? ¿Cuál es la dirección?, volvió a preguntar el taxista. Jessica se sobresaltó. Luego metió la mano en el bolso y desplegó un papel doblado varias veces, leyendo en voz alta. Muy bien, calle central número 7. ¿Sabes dónde está? Sorprendido, el conductor pisó el freno y el coche se detuvo de golpe como si estuviera clavado en el sitio. William, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo?, preguntó preocupada. El conductor la miró sorprendido antes de decir, ¿seguro que no te equivocas? Calle central número 7, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué iba a equivocarme? Está claramente escrito en blanco y negro, respondió ella. El taxista sacudió la cabeza con pesar. Seguramente se ha equivocado de coordenadas. Verás, en esa dirección se encuentra el hospital de campaña, donde estoy entregando medicamentos a petición de Arthur. Jessica se quedó sin aliento, sorprendida. ¿Un hospital de campaña? Pero se supone que allí hay una casa. Lo heredé de Vincent Warren. Tengo los documentos que lo prueban. Puedo mostrárselos. William miró al pasajero con ironía. Claro, le creo. ¿Por qué iba a necesitar ver esos documentos? De todos modos, no los entendería. Jessica se mordió el labio ofendida y se dio la vuelta, mirando por la ventana. ¿Qué noticias? ¿Cómo era posible? Había puesto tantas esperanzas en esta casa, ¿y ahora qué? ¿Volver? Y todo por culpa de su ex marido, Robert, que la echó a ella y a su hija de casa tras su divorcio para entregarse a los placeres con su joven amante. Pronto apareció el pueblo. La casa deseada por Jessica estaba en las afueras, y se dio cuenta enseguida. Más tarde resultó que el taxista tenía razón. La casa que había heredado estaba efectivamente donde se encontraba el hospital de campaña. ¿Cómo es posible? Realmente había un error en los documentos, pensó con tristeza. Mientras tanto, William detuvo el coche ante la verja, que tenía una cruz pintada en rojo. «Mamá, ¿vamos a vivir en el hospital?», preguntó Sandra con cautela. Jessica se encogió de hombros, insegura. «Sinceramente, no lo sé, Sandra. No me lo esperaba en absoluto». Colocando las maletas delante de la puerta, William sacó un pequeño fajo de medicinas y empezó a llamar a la puerta. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? La entrega está aquí, gritó. Jessica miró a su alrededor con recelo. Parecía que todo el pueblo la observaba a cada paso o movimiento. Y eso a pesar de que el pueblo vivía su vida mesurada y sin prisas. Los perros ladraban, los gansos tocaban la bocina y los cerdos resoplaban alegremente hurgando en sus comederos. Mientras tanto, las vacas pastaban tranquilamente en un prado lejano y debían volver a casa al anochecer, impulsadas por los gritos del pastor del pueblo. Pronto el chirrido de la puerta al abrirse resonó en la casa y, un minuto después, la verja se abrió de par en par, dejando ver a una mujer de unos 30 años, vestida con la típica bata blanca de médico. Lanzando una mirada hostil a los invitados, preguntó dirigiéndose al taxista: «Oh, hola, William.
¿Y quiénes son esas personas? Sus conocidos, supongo. El conductor tosió torpemente. No, Mary solo pasaba por aquí, y Jessica y Sandra estaban caminando por la carretera. No podía dejarlas. María hizo una mueca como de dolor. ¿Y qué necesitan aquí? ¿Y dónde está la medicina prometida? El conductor estaba a punto de hablar, pero Jessica se le adelantó. He venido a mi casa. Bueno, no del todo mía, pero eso no viene al caso. ¿Cómo que no del todo tuyo? Y de todos modos, ¿estás segura de que no te equivocas? María dudaba. Pues no, todo es correcto. Tengo los documentos. Toma, puedes echarles un vistazo. Notariados y certificados, respondió Jessica, ligeramente avergonzada por su propia franqueza. ¿Documentos, dices? Bueno, está bien, adelante. Tendrás que enseñarles estos papeles al presidente y a Arthur. Mary respondió más amablemente. Su comportamiento revelaba rasgos de un miembro del personal médico subalterno, probablemente una enfermera u ordenanza. Bueno, ahora que has arreglado las cosas aquí, me iré, supongo. Toma la medicina. Todo está según la lista. El precinto del paquete está intacto. William se despidió y se dirigió a su coche. Se acercaba la noche y aún tenía que aparcar el coche en la parada de taxis. Adiós, William, vuelve, no lo olvides, se despidió Mary, enviando al huésped que se marchaba una mirada enamorada. Oh, es como un drama de Shakespeare desarrollándose aquí. Me gruñó como un gato furioso. Debe estar celoso, tal vez, pensó Jessica, apenas reprimiendo una sonrisa. Solo cuando el taxi desapareció al doblar la esquina, Mary decidió acompañar a los invitados a la casa. La enfermera se negó a ayudar a Jessica con las maletas. Jessica sonrió pero se abstuvo de reprocharle nada a Mary. ¿Qué sentido tenía aumentar las tensiones en su primer encuentro? ¿Quién sabe cómo se cruzarán sus vidas en el futuro? Podrían acabar trabajando juntos. De hecho, esta casa está dividida en dos mitades. Es decir, tiene dos propietarios. Una mitad es la estación médica donde trabaja Arthur y la otra es la zona de vivienda. Estuvo abandonada durante mucho tiempo hasta que el presidente local la renovó para que el médico tuviera un lugar donde vivir. Su propia casa se quemó y su hijo y su nuera viven en la otra punta del país. No quería molestarles. Lo más probable es que su herencia se refiera a la mitad de la casa destinada a vivienda, explicó Mary mientras hacía pasar a los invitados al interior. Esto es bastante acogedor, incluso mejor de lo que esperaba, observó Jessica con cautela. Pues claro. ¿Qué esperabas? Aquí han hecho toda una renovación, gracias al presidente y a Arthur, replicó Mary. Jessica se mordió el labio ofendida. Estaba claro que aquí no le iban a poner la alfombra roja. Pero no importaba. Lo importante era que Jessica por fin se había deshecho de las pesadas maletas y podía dejarlas en el pasillo. Mary, ¿quién está ahí, querida? Supongo que William habrá traído la medicina, se oyó la débil voz de un hombre que temblaba de debilidad. No, Arthur, es algo totalmente distinto. William ya se ha ido, y ahora han aparecido unos herederos, replicó Mary con desdén hacia los nuevos propietarios. A Jessica se le cortó la respiración de indignación. ¿Por qué se permitía esta enfermera hablarle en ese tono? ¿Acaso Jessica y su hija no merecían el respeto básico? ¿Herederos? Eso es un asunto serio. ¡Que pasen! Y Mary, prepara café, por favor. Para mí y para los invitados, respondió el hombre con la misma voz débil. Mary lanzó una mirada furiosa a Jessica, como si la culpara de que Arthur cayera enfermo y no pudiera ocuparse él mismo de sus invitados. Está bien, ahora lo consigo, refunfuñó Mary entre dientes apretados. Jessica sonrió y entró en la habitación donde estaba Arthur. Para su sorpresa, se encontró con un hombre de 80 años, de rostro surcado de arrugas y amables ojos grises. Hola, queridos huéspedes. Por favor, pasad y contadme qué os ha traído aquí. El anciano rompió el prolongado silencio. Jessica se sintió incómoda y sacó del bolso la carpeta con el testamento del difunto Vincent. Toma, échale un vistazo, dijo. Siento la brusquedad, pero si no fuera por las circunstancias, nunca habría venido aquí tan inesperadamente como un relámpago sin previo aviso.
Arthur sonrió pero no se molestó en examinar el testamento. Creyó en la palabra de Jessica. A los 82 años había aprendido a leer a la gente y enseguida comprendió que decía la verdad. Además, ¿qué sentido tenía mentir a esta amable mujer con una niña pequeña a cuestas, que además llevaba 2 maletas enormes? No se preocupe, no la rechazaré. Por favor, siéntese, dijo Arthur. En cierto modo, es culpa mía que haya pasado esto. La casa llevaba vacía mucho tiempo, unos 10 años o incluso más. Así que decidí utilizarla para mis necesidades. Esta mitad de la casa solía pertenecer a Vincent Warren, mi amigo de la infancia. Pero luego se mudó a la ciudad y no volvió en 10 años. Así que me hice cargo de esta casa yo sola. Aunque si Vincent volviera, le devolvería esta casa sin dudarlo. ¿Y las reformas? ¿Has invertido mucho dinero y esfuerzo?, preguntó Jessica con escepticismo. Arthur hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, ¿esos fondos? Hoy están aquí, mañana se han ido. ¿Es ahí donde reside la felicidad? Lo principal es que hemos instalado aquí un dispensario médico. Ahora viene gente de toda la zona y a veces incluso de la ciudad. Es una pena por la salud. Me vendría bien un colega que me ayudara en caso de emergencia. Apenas me las arreglo yo sola. Mary solo es una enfermera y hay mucho trabajo. En ese momento una chispa de alegría se encendió en los ojos de Jessica. Bueno, soy médico generalista. Quizá pueda ser útil. Hace solo 2 semanas estaba trabajando en el departamento de terapia de la clínica de la ciudad. Arthur enarcó una ceja, sorprendido. ¿En el departamento de terapia, dices? Perfecto. Necesitamos desesperadamente especialistas como usted. ¿Quizá vengas a trabajar con nosotros? ¿Podrías vivir aquí y trabajar? No puedo prometerte un gran salario porque nuestra empresa es puramente voluntaria, ¿entiendes? Pero hablaré con el presidente. Richard Holland es un hombre razonable. Creo que podría conseguirte un sueldo decente. Jessica negó con la cabeza. ¿Arreglarlo? ¿Qué quieres decir? Trabajas de forma independiente al margen del gobierno local. Arthur sonrió. Bueno, podría decirse que sí, pero aquí no somos exactamente autónomos. Trabajamos en lo que podríamos llamar condiciones difíciles. Prestamos asistencia a la población por falta de los especialistas necesarios. No todo el mundo puede permitirse un viaje a la ciudad, donde ni siquiera los autobuses circulan con tanta frecuencia. Y olvídate del tren. A veces hay tanta gente allí que un enfermo ni siquiera cabría. Así que estamos aquí para ayudar y si es necesario, remitimos a la gente a especialistas de la ciudad. Como mi madre, intervino Sandra algo incómoda. Sí, como tu madre, respondió Arthur con seriedad, como si hablara con un adulto. Jessica sonrió mientras miraba al anciano médico, sorprendiéndose a sí misma con un pensamiento muy interesante. En realidad es un buen hombre. Otros a su edad tienden a pensar solo en sí mismos, pero él tomó la iniciativa de organizar una estación médica en el pueblo, que debido a las circunstancias, carecía de asistencia médica. Al ver la sorpresa congelada en los ojos de Jessica, Arthur dijo, siéntanse como en su casa, queridos. Tengo 2 habitaciones libres. Yo me quedaré en una hasta que encuentre algo mejor, y tú y tu hijita podéis quedaros en la otra. Incluso puedes llevarte 2, no me importará. A mi edad, he llegado a comprender que perseguir el lujo no es necesario. Estoy acostumbrado a conformarme con poco. Podría decirse que vivo en condiciones espartanas. A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuánto había echado de menos últimamente esas palabras de apoyo, sobre todo de los hombres, de quienes había sufrido bastante en su vida. Mamá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre. Sandra volvió a romper la incómoda pausa. Jessica se encogió de hombros distraídamente y entonces recordó que había metido unos bocadillos y café en un termo para el viaje. Pero como el viaje había sido bastante ajetreado, simplemente no habían tenido tiempo de comer. Cenemos todos juntos, sugirió Jessica al anciano doctor. Sin embargo, Arthur agitó inmediatamente las manos en señal de protesta. No, no, gracias. Ya tomé suficiente café. No quiero comer. No tengo apetito, sobre todo después de que esta enfermedad me golpeara.
Es implacable. Me gustaba bucear cuando era más joven. Ya sabes, zambullirse en el agua, explorar los lechos de los ríos. Por aquel entonces se llamaba de otra manera. Pero yo, tontamente, pasaba mucho tiempo en el agua. Así fue como me dio dolor de espalda. Y ahora solo veo las profundidades submarinas en la pantalla del televisor, dijo Arthur con una sonrisa. ¿Hay algún medicamento disponible ahora? La medicina ha avanzado mucho. ¿Ungüentos? ¿Inyecciones?, preguntó Jessica con cautela. Oh no, querida, ya no quiero medicamentos. Ahora me trato principalmente con hierbas. Y ayudo a la gente porque sé que es lo máximo que puedo hacer por ellos. Arthur negó con la cabeza. Mi hijo y su prometida viven a 2000 kilómetros de mí, así que no los veo a menudo. Pero afortunadamente tengo un hijo. Pero aún no está claro cómo les irán las cosas con los niños. En ese momento se abrió la puerta y Mary apareció en el umbral con una bandeja en la que había 3 tazas de aromático café humeante. Toma, Arthur, sírvete, le dijo al anciano médico. Mary volvió a fingir que Jessica y Sandra ni siquiera estaban en la habitación. Gracias, Mary. Que Dios te bendiga con salud y un buen marido. Vivir sola debe de ser duro. Sobre todo en una casa particular, donde no se puede prescindir de un hombre, dijo Arthur comprensivamente. Tras estas palabras, Mary se ruborizó visiblemente y lanzó una mirada preocupada a los invitados. Por su reacción, Jessica comprendió inmediatamente que la enfermera no quería que conociera todos sus entresijos. Sin embargo, Jessica nunca había sido demasiado curiosa y siempre evitaba los cotilleos o hablar de los defectos de los demás. Mary, ¿por qué no te has hecho un café?, se preocupó Arthur. No, no tengo ganas. Hace poco me tomé una taza. Creo que me iré a la cama. Dudo que tengamos más pacientes esta noche, respondió Mary con fingida calma. Jessica comprendió inmediatamente lo que ocurría, interpretándolo de la siguiente manera. La obstinada enfermera simplemente no quería sentarse en la misma mesa con ella. Obviamente Mary, con su ojo experto, la veía como una rival, aunque la propia Jessica no lo veía así. ¿Y qué clase de rival podía ser para esta mujer que había vivido aquí desde su nacimiento? Si todo le hubiera ido bien a la propia Jessica, ¿se habría trasladado a este páramo con su hija en brazos? Era poco probable. Hace solo un par de semanas, al menos había tenido un trabajo querido, y ahora no había nada más que la mitad de esta casa destartalada en medio de la nada. Sorbiendo distraídamente el aromático café de su taza, Jessica no se dio cuenta de cómo se hundía en tristes recuerdos originados en su pasado. El torbellino de sucesos e imágenes la envolvía como un caleidoscopio mágico en el que los acontecimientos se desarrollaban en un orden totalmente aleatorio. Sucedió que conoció a su futuro marido, Robert, entre las paredes de una institución médica, donde él ya era un médico de éxito, mientras que ella acababa de graduarse en la universidad y estaba haciendo las prácticas. Para entonces ya circulaban rumores sobre Robert, que decían que era un don Juan y que no se perdía ni una falda. Naturalmente Jessica no creyó ni una palabra de los futuros colegas que le advertían de que Robert intentaría sin duda llevársela a la cama. Sin embargo, no ocurrió de inmediato, ya que Jessica fue educada en ideales románticos y nunca se precipitaba, pues quería estudiar a fondo el carácter de una persona antes de dejarla entrar en su vida personal. Al darse cuenta de que no podría conquistar tan fácilmente a la melancólica belleza, Robert cambió de táctica y empezó a cortejarla con el estilo propio de quienes pueden permitírselo. Los padres del joven ocupaban un alto cargo en el Ministerio de Sanidad, por lo que promocionaron activamente a su hijo, consiguiendo finalmente su nombramiento como jefe de un departamento. Cabe mencionar que nadie entre el personal terapéutico dudaba del hecho de que Robert consiguiera su puesto únicamente gracias a su padre y a su madre. Fueron ellos quienes le empujaron hacia adelante como un rompehielos, abriéndose paso a través de las gélidas aguas del Ártico. De hecho, médicos más experimentados y cualificados se disputaban el puesto de jefe de departamento, pero fue Robert quien se convirtió en el líder. Aunque a alguien pueda parecerle una fantasía, para el joven conquistar esta cima no fue más que un paso en el rápido desarrollo de su carrera. Irónicamente, su nombramiento coincidió con el inicio de su relación con Jessica, que finalmente correspondió a su cortejo y empezó a considerarse su prometida. En un momento dado, Robert se tensó notablemente porque el matrimonio no entraba en sus planes. Por otro lado, estar con Jessica le hacía sentirse cómodo,
y no veía nada malo en atarse a ella en matrimonio. Además, en aquel momento Jessica estaba embarazada de solo 2 meses, lo que acabó inclinando la balanza hacia una boda rápida. Sinceramente, Robert siempre había soñado con vivir soltero hasta los 40, sin hijos y sin obligaciones familiares. Pero tras enterarse del embarazo, su vida cambió drásticamente. Fantaseando sobre este tema, Robert se veía a menudo como un caballero y conquistador, ganándose los corazones de las mujeres con una regularidad y persistencia envidiables. Pero con Jessica, tales tácticas no funcionaban porque se negaba a ser la amante de un jefe adinerado. Lo más molesto para ella era que todos en el departamento creían que ahora Robert empujaría a su elegida hacia arriba en la escala profesional, igual que habían hecho sus padres no hacía tanto tiempo. Para decepción de muchos, Robert resultó ser un mal gestor, y todo su trabajo se reducía a que aceptaba abiertamente sobornos de cualquiera que se los ofreciera. Mientras tanto, Jessica lo pasó muy mal, sobre todo durante el embarazo. Sufría náuseas matutinas y mareos, que la frustraban y le impedían concentrarse en nada concreto. Como era de esperar, no hubo ningún apoyo por parte de Robert. Por ejemplo, cuando Jessica se despertaba por la noche por molestias en el abdomen, su marido se limitaba a darse la vuelta hacia el otro lado, o incluso se iba a otra habitación y encendía la televisión a todo volumen. La situación se agravó por el hecho de que Jessica estaba embarazada de gemelos, a los que su negligente marido probablemente vio en el monitor de la sala de ecografías. Entonces Robert pareció descarrilar. Por alguna razón incomprensible, de repente empezó a desaparecer en el trabajo durante días seguidos, y a no volver a casa en varios días. A las tímidas preguntas de Jessica sobre a dónde desaparecía exactamente, su marido se limitaba a responder: «Problemas, Jessica. Son abrumadores. El ministerio sigue llamando, el médico jefe me arrastra, y luego prescribe una píldora para todos. Así que el trabajo es duro ahora, no como antes». Preocupada, Jessica dijo: «Pero aún así, debes cuidarte, de lo contrario tu falta de sueño no te llevará a nada bueno. Y de nuevo tu dieta. Ya sabes, una mala dieta puede provocar gastritis y úlceras. ¿Y qué vas a comer allí si no sales de la oficina en días?». Robert se esforzó por reprimir una sonrisa de satisfacción y replicó de inmediato: «Oh, nada, Jessica, lo resolveré. Iré corriendo a la cantina. No está lejos de nosotros. Solo hay que cruzar la calle y ya está». En realidad, no iba a ninguna cantina, pasaba todo su tiempo libre con su amante. Se rumoreaba que cuando Sandra nació, ya tenía 3 amantes. E incluso se las arregló para convivir con varias familias a la vez sin cargar con ninguna condición ni cuidado. La suerte quiso que las contracciones pillaran a Jessica en casa, porque había esperado hasta el último momento que las niñas nacieran según el calendario establecido por los médicos. Pero resultó que todo fue completamente distinto. Por desgracia, Robert no estaba en casa en ese momento y Jessica tuvo que llamar a una ambulancia, que llegó con media hora de retraso debido a una fuerte ventisca y a las carreteras heladas. Mientras tanto, su marido se divertía en un hotel de carretera con su amante y ni siquiera pensaba en lo mal que se podía estar sintiendo su mujer. Para no ser molestado, el joven apagó el teléfono y no se enteró del nacimiento de su hija hasta 2 días después. Pero lo más chocante no fue esto, sino que lo primero que preguntó Robert fue: ¿por qué solo hay una chica? ¿Dónde está la segunda? ¿Qué ha pasado? Jessica, ¿por qué estás callada? ¿Por qué estás callada? La joven parturienta sollozaba en silencio y luego rompió en sollozos histéricos. Resultó que los médicos no pudieron salvar a los 2 bebés. Y la alegría de Jessica por el nacimiento de una hija se vio ensombrecida por el dolor de perder a la segunda. No, la cesárea se realizó a tiempo y el cirujano encargado hizo todo lo necesario. Parecía que no había nada peligroso en esta sencilla operación. Pero, como es sabido, cada caso es único. Y por tanto siempre existe el riesgo de que algo salga mal. Pero esto no significaba que Jessica culpara a sus colegas médicos ni a nadie. Comprendía que la vida plantea todo tipo de retos. Tras el nacimiento de Sandra, por alguna razón inexplicable, Robert se enfrió hacia su mujer y empezó a considerarla responsable de la muerte de su segunda hija. «Todo es culpa tuya. Si hubieras ido al hospital a tiempo, todo habría ido bien». «Pero no, esperaste, ¿verdad? Deberías haber estado en el departamento de patología durante 2 semanas, como te prescribieron».
Pero no sentiste la atracción de tu hogar familiar, acusó. Jessica palideció y su expresión cambió. ¿Qué tiene eso que ver? Usted no es obstetra. Eres el jefe del departamento terapéutico, y no tienes derecho a decirme que habría sido mejor o peor, replicó ella. Robert sonrió satisfecho. Bueno, mira, no creas que te cubriré. En 3 años, si no vuelves de la baja por maternidad, te despediré. O mejor aún, te transferiré a algún lugar remoto. Los empleados de provincias siempre piden personal valioso. Así que te enviaré allí si sigues comportándote así. Haz lo que quieras. Incluso puedes enviarme al medio de la nada. Ya no me importa. Jessica respondió llorando. Resultó que la crianza de su hija recaía enteramente sobre sus hombros. Robert, mientras tanto, desaparecía en el trabajo durante días enteros, convirtiendo su vida en una serie interminable de intrigas y juergas. Sin embargo, ahora Robert ya no ocultaba que no pasaba el tiempo en su escritorio, sino que se pavoneaba en compañía de bellezas de piernas largas o de nuevas enfermeras de ojos saltones. Sin darse cuenta, pasaron 8 años, que a Jessica le parecieron una eternidad. Día tras día, la misma rutina, trabajo, casa, trabajo. Probablemente como todas las madres jóvenes. Durante este tiempo, Jessica consiguió enviar a Sandra a la guardería tras su baja por maternidad y luego a la escuela. Y lo hizo todo ella sola, pues apenas contaba con el apoyo de su marido. La suegra y el suegro de Jessica tampoco se encariñaron con Sandra y rara vez accedían a que su nieta visitara su casa. En algún momento, Jessica llegó a pensar que consideraban que su nieta era de otra persona o que había nacido de otro hombre. Pero, ¿cómo iba a tener otro hombre cuando trabajaba con Robert en el mismo departamento codo con codo? Es difícil saber cuánto tiempo habría durado su existencia conjunta si, en un momento maravilloso, Jessica no hubiera conocido a uno de los pacientes ancianos que ya llevaban 3 semanas en la clínica. Para su consternación, Vincent no ocultaba el hecho de que probablemente ya no abandonaría el centro médico y por lo tanto, lo trataba todo con calma filosófica y entereza. Sin embargo, Jessica se llevó bien con él desde los primeros días en que se conocieron. El sabio había vivido una vida difícil y sobre todo, le encantaba hablar de su infancia en un pueblo remoto. Según Vincent, aún tenía una casa allí, donde una vez vivieron sus padres. Debido a la gravedad de la enfermedad del hombre, Jessica le escuchaba atentamente, muy consciente de que en algunos momentos el anciano paciente podría embellecer su pasado, mientras que en otros podría añadir colores negativos. Además, Jessica se dio cuenta de que ya no podía ayudar a Vincent. En cambio, podía aliviar su estado con cuidados y una terapia medicamentosa cuidadosamente seleccionada. Gracias, Jessica. Eres todo lo que me queda. Tuve un hijo, pero desapareció, el muy canalla. Acabó entre rejas desde su juventud, y allí ha estado desde entonces. Saldrá en libertad, vagará libre durante 1 año y luego volverá otra vez. Hace poco me enteré de que pereció durante un motín en la prisión. No sé qué pasó allí, pero me enviaron un ataúd de zinc. Y en él había una esquela y 2 palabras. Ni siquiera me dejaron abrir la tapa. Bueno, lloré, me puse de luto y luego organicé el funeral. Pero tan pronto como hice eso, terminé aquí. Y aquí hiciste algunas pruebas. En resumen, enseguida se dieron cuenta de que estaba enferma. Solía soportarlo, endurecerme, intentar tratarme con hierbas. Pero ahora comprendo que todo fue en vano. Vincent, aún tienes mucha vida por delante. Déjame recetarte una nueva medicación, y te sentirás notablemente mejor. Puedes estar seguro de ello. He tratado casos más graves que el suyo, se apresuró a tranquilizarle Jessica. Sin embargo, engañar a aquel hombre curtido y con años de experiencia ya era imposible. Una vez, cerca del anochecer durante su turno, él la llamó y le pidió que se sentara en la mesa junto a su cama. Al ver la pregunta congelada en los ojos de la doctora, el anciano paciente continuó. Escucha, Jessica, perdóname si me estoy extralimitando. Pero tú eres Robert, bueno, el jefe del departamento, es una mala persona. Te está engañando a diestro y siniestro, no solo con una, sino con varias mujeres. Ya ves, ellos, los tontos, ni siquiera lo saben. Pero yo estoy en el departamento, por así decirlo, todos los días, me doy cuenta de todo. Siento decírtelo tan directamente. Cualquier otra persona en mi lugar se habría callado, habría fingido que no pasaba nada,
pero yo no puedo hacer eso. Déjalo o mejor aún, huye. Y llévate a tu hija contigo. La vi, Sandra, es una buena chica. Vino a verte durante el almuerzo. Jessica miró al anciano paciente con lástima. ¿Qué otra cosa podía decirle? Vincent había expresado en voz alta lo que se había estado acumulando en su alma como el magma de un volcán en ebullición durante todo este tiempo. Quizás simplemente no tenía fuerzas para dejar a su marido y empezar de nuevo. No todos pueden ser bellezas fatales con corazones llenos de hielo. Si solo te estuviera engañando, Jessica, no diría nada. Pero, ya ves, habla cosas tan desagradables de ti, se burla de ti, e incluso en público. Todos aquí lo saben, pero tú no tienes ni idea. Déjalo, querida, déjalo. Criarás al niño tú misma, no eres estúpida. Y no vuelvas a tener nada que ver con ese chupasangre, añadió Vincent con pesar, sacudiendo la cabeza. Jessica miró dudosa al anciano. ¿A dónde iría, Vincent? No tengo dónde vivir. Vivo en su casa con Sandra. Y también hay trabajo. Es mi jefe después de todo. Lo que él diga, yo lo hago. La subordinación, ya sabes, no ha sido cancelada. Vincent hizo una pausa y dijo, escucha, Jessica, esto es lo que pasa. Tengo una casita en el pueblo, en mi ciudad natal. Hace unos 10 años que no voy, pero dicen que sigue en pie. Y no solo sigue en pie, sino que se mantiene fuerte. Durará otra década por lo menos. Así que quiero dejártelo para que tú y tu hija podáis empezar una nueva vida. Me trataste como a un ser humano con todo tu corazón. Así que quiero corresponder a la amabilidad con amabilidad, como me enseñaron mis padres. Tras oír estas palabras, Jessica protestó enérgicamente. No, Vincent, no puedo aceptarlo. ¿Cómo podría? Es tu ciudad natal, por así decirlo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Solo soy una madre soltera de la ciudad. Muy a su pesar, fue imposible disuadir a Vincent. Cogiéndole la mano, añadió suavemente, te daré esta casa solo a ti y a tu hija. Nadie más la merece. Por supuesto, podría dejársela al Estado. Pero no quiero que lo derriben ladrillo a ladrillo en el pueblo. Y allí no quedará más que un solar vacío. Quiero que quede algún recuerdo mío, y la casa será su apoyo. Está un poco lejos, claro, a unas 3 o 4 horas en coche de aquí, pero creo que te las arreglarás. Jessica negó con la cabeza dubitativa. Bueno, no sé, Vincent, si podré arreglármelas o no. Lo intentaré, por supuesto, pero ya veremos. Yo también tendré que prepararme. Sandra va a la escuela. Aunque ahora es tiempo de vacaciones, sigue siendo el nuevo lugar, las nuevas condiciones. Vincent asintió con la cabeza y puso la última carta sobre la mesa ante Jessica. Y no retrases tu dimisión, querida, porque tu marido quiera ayudarte. ¿En qué me puede ayudar?, preguntó Jessica confusa. ¿Cómo? Despidiéndote, es decir, por algún cargo inventado. Oí a Robert hablar de ello con sus lacayos. Probablemente sabes a quién me refiero. Jessica apretó la mandíbula. Sí, lo sé, probablemente una enfermera, y tal vez algunos colegas. Así es, querido, exactamente, algunos colegas. Así que mantén los oídos abiertos, de lo contrario, si te despiden, será mucho peor para ti que si te vas por tu propia voluntad, por así decirlo. Y luego mira, igual te traspaso la casa, así que no te lo pienses mucho. Prepárate y vete. Jessica asintió sin saber que su conversación sería la última. En honor a Vincent, cabe señalar que ese mismo día llamó a un notario a su cabecera y redactó una escritura de donación, y a la mañana siguiente Vincent ya no estaba. Por desgracia, la marcha del anciano paciente coincidió de la forma más inexplicable con la amenaza de la que había advertido a Jessica. Robert, decidido a deshacerse de su molesta esposa y de su hija, ya había levantado la mano para golpear primero. Para empezar, acusó abiertamente a Jessica de negligencia e irresponsabilidad en el trabajo durante una reunión de personal. A su vez, su mujer no dudó en tomar represalias de inmediato. ¿Y cómo ves mi negligencia, Robert? Robert sonrió maliciosamente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pasaste días enteros en la habitación de Vincent Warren, y qué decir de los demás pacientes, ¿estaban peor que él? No necesito empleados así.
Necesito orden, no lo que has hecho aquí. Así que recoge tus cosas y vete. Luchando por contener sus emociones, Jessica preguntó en voz baja, ¿qué cosas tengo que empaquetar? Robert sonrió aún más. ¿Qué cosas? No te hagas el tonto. Las que hay en mi casa. Pilla la indirecta. A partir de ahora, viviremos separados. En ese momento sentí como si echaran un cubo de agua helada sobre Jessica. ¿Separados? ¿Y Sandra? Llevamos juntos 8 años. Bueno, 8 años no es la eternidad. No alarguemos esto. Vale, no te despediré por motivos para no empañar tu biografía. Quizá empieces una nueva carrera en un nuevo lugar. Aunque personalmente creo que ya no tienes nada que hacer en esta ciudad, concluyó su marido. Al salir del despacho de su odiado cónyuge, Jessica se detuvo entre lágrimas en mitad del pasillo y rompió a sollozar. En un instante su mundo dio un vuelco. Vincent se había ido por la mañana, y un par de horas después su advertencia más desagradable se hizo realidad. En ese momento, Jessica comprendió que debía tomarse en serio las palabras del anciano paciente. A toda prisa recogió sus pertenencias y se dirigió a aquella remota aldea de la que tanto le había hablado Vincent. Jessica se dio cuenta de que tendría que empezar su vida desde cero, por lo que no sabía si su historia se escribiría en una página cristalina y sin tachones, o si se parecería a un dictado escrito por un estudiante mediocre. Lo más probable era que tuviera muchos problemas, sobre todo para encontrar trabajo. Pero, ¿quién necesita un terapeuta en el desierto? Mientras tanto, gracias a sus contactos en los tribunales, Robert finalizó el divorcio en cuestión de días, evitando el periodo de espera obligatorio. Al hacerlo, Jessica cometió un gravísimo error: rechazó la pensión alimenticia de su despreciado marido. Más tarde se arrepintió más de una vez. Ahora, mientras sorbía su aromático café, se sorprendió una vez más pensando que el periodo inicial en la aldea sería muy difícil para ella. Jessica, ¿qué has decidido? ¿Me ayudarás? O mejor dicho, tú serás la que atienda a los pacientes, y yo te asistiré porque apenas me quedan fuerzas. Gracias, Vincent, por enviar a una persona así a nuestro pueblo. Que descanse en paz, comentó Arthur. Jessica se quedó pensativa. Por un lado conseguía alojamiento y trabajo, pero por otro se daba cuenta de que vivir en media casa con su hijo no sería del todo cómodo. Sin embargo, ¿de qué les había servido vivir todo este tiempo en la enorme mansión de los padres de Robert, que habían regalado a su hijo para su boda? ¿A qué conducía? Jessica no volvería a cruzar esa puerta y viviría su propia vida. Sí, Arthur, estoy de acuerdo. Solo dame un poco de tiempo para adaptarme y aprender sobre tu estación médica, dijo ella con cautela. Por supuesto, querida, lo entiendo todo. Seguro que en tu ciudad tenías otro equipo y otra oficina, y aquí es minimalista como puedes ver. Esperamos patrocinadores. Quizá algún mecenas ayude. ¿Pero qué clase de mecenas pueden ser los aldeanos? Bueno, puede que traigan leche o una docena de huevos, pero sigue siendo apoyo para nosotros. Pero aportaremos mucha ayuda a la gente, sonrió Arthur. Su agradable voz tenía un efecto tranquilizador, estableciendo un tono amable y positivo. Al igual que la enfermera, Jessica le cogió una antipatía instantánea a primera vista. Al principio, Jessica creyó erróneamente que los celos de Mary se extendían no solo al taxista William, sino también al anciano médico. Sin embargo, no eran celos en sentido literal. Más bien, Mary simplemente quería ser la primera en todo, y la aparición de Jessica en escena amenazaba su estatus como figura principal en el mundo de la medicina rural. Por supuesto, la enfermera siempre se remitía al médico experimentado porque Jessica tenía un diploma y amplios conocimientos médicos. Ciertamente, Jessica solo podía realizar procedimientos menores de forma independiente como inyecciones, para goteros, medición de la tensión arterial o análisis de azúcar en sangre. Pero en general, Mary no podía compararse con el médico de cabecera. Envidiaba a Jessica y la veía como una rival, una intrusa que intentaba imponerse a costa de los demás. Pasó una semana. Cuando Arthur empezó a sentirse un poco mejor y empezó a ver pacientes en el puesto médico, Jessica se sumergió rápidamente en el trabajo y se convirtió en su mano derecha en cuestión de días. Agradeciendo continuamente al difunto Vincent, trabajó por el bien común, ayudando a todos los habitantes del pueblo, desde los más pequeños a los más grandes.
A veces, en momentos de especial emoción, Arthur recordaba los viejos tiempos en que Vincent y él estudiaban en la misma clase. Viviendo cerca, jugaban al fútbol hasta la extenuación, iban a pescar y nadaban en el río. Más tarde, después del ejército, Vincent se trasladó a la ciudad mientras Arthur se quedaba en el pueblo. Se dice que antes había aquí un hospital de distrito en toda regla. Pero tras la reestructuración, dejó de financiarse y el edificio quedó vacío. El hospital se disolvió y el equipo se llevó al distrito. Eso me disgustó mucho. ¿Cómo ha podido pasar? El pueblo se marchitará. Como médico prometedor, me ofrecieron trasladarme a la región, pero decidí quedarme aquí. Durante un tiempo trabajé como paramédico de ambulancias y luego atendía a los pacientes a domicilio. Cuando me jubilé me di cuenta de que necesitábamos abrir un centro médico para ayudar a la gente, sobre todo a los que viven en una provincia tan remota y no pueden desplazarse hasta la clínica del distrito, recuerda Arthur. Jessica asintió. Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Has concebido una buena obra. Simplemente increíble. Y en efecto, no es fácil llegar al centro del distrito. Arthur sonrió. Sí, aquí las carreteras son otra cosa con la que hay que tener cuidado. Tanto los automovilistas como los conductores de autobús lo pasan mal. Aunque William es un tipo de oro. Era del orfanato. Él y su hermana mayor eran huérfanos. Probablemente ni siquiera sepas que William no vive solo. ¿Con quién? Supongo que está casado. Preguntó Jessica despreocupadamente. Pues no, Jessica. Nuestro William está criando a su sobrino, el hijo de su hermana fallecida. Ella y su marido murieron en un accidente de coche y el niño tuvo que ser acogido. Así que William lo tomó bajo su protección. Ahora Calvin Garrett va a la guardería y William trabaja como taxista en su tiempo libre. Pero cuando los turnos no coinciden, tiene que contratar a una niñera. Cuesta dinero y no poco. Así que intento ayudar como puedo. Le hago algunos trabajillos, le organizo carreras, contestó Arthur. Francamente, a Jessica le sorprendió la historia del anciano médico. Siempre había pensado que William era un taxista normal y corriente que llegaba a fin de mes. Pero ahora lo veía con otros ojos. En algún momento comparó involuntariamente a William con Robert, su exmarido, y se dio cuenta de que su prometido no era ni de lejos tan bueno como este joven taxista. Una vez, en una sincera y sentida conversación con Arthur, Jessica se enteró de que hacía un año Mary había mantenido una relación con William, pero que le había dejado después de que éste decidiera hacerse cargo de la tutela de su sobrino. Entonces, en un arrebato de ira, Mary le dijo a William que el bebé, que lloraba continuamente, le resultaba desagradable. El joven taxista reaccionó con calma, sin provocar escenas ni escándalos, se limitó a recoger sus cosas y desapareció en la noche con el carrito del bebé. Sin embargo, Mary y William habían estado preparando seriamente una boda que debía celebrarse en apenas un par de semanas. Por supuesto, cuando el velo de ira se levantó de los ojos de la joven enfermera, se arrepintió de lo que había dicho y suplicó repetidamente a William que la perdonara. Pero el chico nunca la perdonó. En el fondo comprendió que nunca más podría volver a confiar en una persona tan cínica y de dos caras como Mary. Como Jessica y William sintieron atracción y simpatía mutuas desde el momento en que se conocieron, a Mary no le gustó nada. Intentó todos los trucos posibles para sabotear su comunicación. Por otro lado, por mucho que lo intentara, Jessica era su jefa, así que Mary solo podía causarle pequeños problemas intentando presentar a la nueva doctora de forma desfavorable. Pero William parecía ajeno a todo ello. Seguía relacionándose con Jessica, que cada vez le gustaba más. Observando su conversación, Arthur sonrió y agradeció en silencio al destino que le hubiera enviado un ayudante tan inteligente. Ni siquiera sospechaba que el difunto Vincent había actuado tan deliberadamente para matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, para ayudar a la desdichada madre a librarse de la carga de su infiel marido y, en segundo lugar, para dotar al querido pueblo de un médico de cabecera altamente cualificado. Al principio, Jessica incluso se enfadó con Vincent, que no le dijo que la casa estaba dividida inicialmente en dos partes, pero con el tiempo se dio cuenta de que el pueblo era realmente el mejor lugar del mundo. Los fines de semana, paseaba junto al río con Sandra y William, recogía setas en el bosque y disfrutaba de la naturaleza.
En esos momentos, Jessica recordó inmediatamente lo triste y sola que se sentía cuando pasaba los fines de semana con su ex marido Robert, que siempre parecía preocupado. Mary, sin embargo, se irritaba y lloraba en secreto al ver que Jessica y William pasaban tiempo juntos. Una vez, la astuta enfermera incluso se quejó directamente a Arthur, diciendo que Jessica hablaba mal de él. Pero el anciano médico comprendió de inmediato que Mary quería abrir una brecha entre él y su colega. Mary, no creo ni una palabra de lo que dices. Tendrás que perdonarme, pero los celos y la envidia no son las mejores cualidades. Acéptalo, suelta a William, ya no es tuyo, murmuró Mary, dando un portazo. Sin darse cuenta, pasaron 6 meses. Jessica y William se hicieron tan amigos que ya se consideraban pareja. A pesar de las maquinaciones de Mary, su relación se fortaleció día a día, llenando sus corazones de amor y respeto mutuo. Un día, totalmente desesperada, Mary tiró una barra de labios en el coche de William, sabiendo perfectamente que Jessica no usaba cosméticos. En el fondo esperaba que su rival se diera cuenta de la extraña pertenencia y se enfadara. Pero Jessica se rió y tiró el pintalabios a la basura. Y Mary se lamentó por ello durante mucho tiempo, ya que los cosméticos de élite no eran baratos. Un mes después de aquello, Jessica se enteró de que Robert se había convertido en sospechoso en un caso criminal relacionado con grandes sobornos y fraudes en la clínica de la ciudad. Como resultado de una investigación masiva, no solo se destituyó al médico jefe, sino también a casi todos los jefes de departamento que fueron sorprendidos abusando de sus cargos. Jessica se enteró por los periódicos a los que estaba suscrita regularmente. Los leía junto con Sandra, con lo que conseguía un doble resultado: mantenerse al día de las últimas noticias de la ciudad y ayudar a su hija a desarrollar su capacidad lectora. Algún tiempo después, llegó al pueblo un nuevo médico jefe, que ofreció a Jessica volver y ocupar el puesto vacante de jefa de departamento. Ella le miró sorprendida y movió la cabeza negativamente. No, lo siento, no me voy a ninguna parte. Me quedo. Aquí todo me va bien, dijo Jessica con firmeza. En ese momento Arthur intervino en la conversación. Jessica, espera, no te precipites. Quizás deberías ir después de todo. Es una gran oportunidad para avanzar en tu carrera. Pero Jessica respondió con firmeza y decisión. No, me quedo aquí. Mientras tanto, Mary contenía la respiración, imaginando que Jessica podría recoger sus cosas y marcharse a la ciudad, dejando a Arthur y William a su cuidado. Pero Jessica decidió quedarse pasara lo que pasara. Y Mary se dio cuenta de que sus planes no llegarían a buen puerto, ya que Jessica había rechazado obstinadamente la oferta del recién llegado. Una vez Jessica tuvo la oportunidad de demostrar su valía en la ciudad, pero no la aprovechó. Ahora, la joven madre se había encontrado aquí en la provincia, y no quería dejar lo que había llegado a ser tan querido para su corazón. En ese momento algo hizo clic en la mente de Mary. Al alcanzar al médico jefe de la clínica ya en la calle, le preguntó en voz baja. Joseph, ¿quizá me aceptes como enfermera? Llevo 4 años trabajando aquí en la provincia y quiero ir a la ciudad para conseguir alojamiento y oportunidades de crecimiento profesional. Joseph Harris enarcó una ceja sorprendido, y luego miró a su alrededor en busca de Arthur, que estaba en el porche de la clínica. Colega, ¿puedo llevarme a Mary conmigo? El anciano médico asintió con la cabeza. Claro que puede. Mary es una empleada digna, diligente y muy capaz. Llévatela, no te arrepentirás. Desde entonces, Jessica y Mary no volvieron a verse. Se rumoreaba que la ambición de Mary impresionó tanto al nuevo médico jefe que, solo 3 meses después, le propuso matrimonio a la belleza provinciana. Irónicamente, al mismo tiempo, William y Jessica se casaron. Y lo hicieron sin pompa ni circunstancia, casándose en una pequeña iglesia situada en un pueblo vecino. Los habitantes de varios pueblos cercanos se reunieron para celebrar este notable acontecimiento, y cada uno de ellos quiso felicitar a su querido médico, al que habían visitado al menos una vez, y al hospitalario taxista. Al ver las caras de alegría de los recién casados, Arthur sonrió y dio las gracias a su amigo de la infancia, Vincent, que cambió sus vidas a mejor y les proporcionó un especialista inestimable dedicado a su trabajo con alma y corazón. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyala con un like y un comentario. Le deseamos lo mejor.